Hace un año, año y pico, yo indagando por los foros, por internet y tal, que siempre estoy viendo a ver qué puedo buscar, vi una señora que hablaba de que había estado dando vueltas por España porque tenía un hijo celíaco, que además tenía obsesiones y que además tenía compulsiones y tal, y que bueno, que al final encontró un médico en Oviedo que le hizo un tratamiento a nivel de alimentación y tal, y que había remitido mucho todo, que tenía menos obsesiones, que tenía menos compulsiones y que estaba bastante bien. Entonces, bueno, pues lógicamente ya dijo el nombre del médico, yo lo anoté y a partir de ahí empecé ya a indagar, empecé a meterme qué hacía, qué no hacía, su currículum, a qué se dedicaba, todas las cosas. Y empezaron a llegarme llamadas a través del teléfono del TOC de gente que decía, mira, yo me he puesto en contacto con un médico de Oviedo que hace unas pruebas, hace un tema de alimentación y tal, y yo le decía, bueno, pues dame tu teléfono y yo te iré llamando a ver cómo vas. Casualmente, hace 2 o 3 meses empecé a ver que llamaba a la gente y que algunos me decían que estaban bastante bien, que habían mejorado bastante y tal. Aquello ya empezó a decir, tengo que llamar a este señor y a ver si quiere venir aquí, porque ya empieza a ser una cosa que puede ser interesante o puede abrirnos una vía, ¿no? Entonces lo llamé por teléfono, él se llama Luis Rodrigo Sáenz, lo llamé por teléfono, yo digo, vamos a ver cómo localizo yo a este señor, que es catedrático, que tiene tal y cual, y casualmente lo llamo, se pone por teléfono, a los 2 minutos nos estábamos hablando de tú, le expliqué un poco quién yo era y le dije que si podía autorizarme a decir lo que estaba haciendo él. Digo, hombre, y si viniera mejor. Él miró la agenda sobre la marcha y dijo, Aurelio, allí estaré y aquí está, con lo cual nos va a dar una ponencia sobre este tema. Pero no sin antes deciros un poco, resumido, quién es Luis Rodrigo Sáenz. Él estudió su licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Medicina por la Universidad de Oviedo, con sobresaliente cum laude, jefe de sección de digestivo del Hospital Nuestra Señora de Covadonga desde el año 76 al 96. Jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Central de Asturias desde el 2006 a 2014. Catedrático de Medicina de la Universidad de Oviedo de 2010 a 2014. Actualmente catedrático emérito. Ha publicado 535 trabajos, de ellos 257 en revistas internacionales o de habla inglesa. Ha participado en 535 trabajos, ha presentado 523 comunicaciones orales en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha intervenido como investigador principal en un total de 48 trabajos tipo ensayo clínico para valorar las respuestas de diversos fármacos en procesos digestivos. En fin, sin más, os dejo con Luis Rodrigo. Muchísimas gracias, Aurelio, porque realmente fue así como lo ha contado. Me llamó y me pareció muy interesante venir a contar aquí lo que estamos haciendo hace unos años, en una reunión tan importante como esta de Talks de Granada, que es la 5ª. Y no tengo más que agradecer a todos los asistentes pues, la paciencia de estar aquí a estas horas y pido perdón porque no quiero alargarme, porque quiero ser claro y conciso en mi disertación. Como luego además tenemos la oportunidad de hacer un coloquio amplio, pues las preguntas que queden se pueden formular después. Bueno, antes de hablar del TOC, tengo que hablar de la celíaca, porque es de donde viene la unión entre ambas enfermedades. Llamamos celíaca a una enfermedad sistémica de naturaleza autoinmune. Eso significa que es una enfermedad no solamente digestiva, sino que puede afectar a todo el cuerpo. El hecho de que sea autoinmune significa que además se va asociando con otras enfermedades sistémicas. Y es la única de las enfermedades autoinmunes que tiene una causa conocida. Todas las demás enfermedades sistémicas, el lupus, la artritis reumatoide, etcétera, no se conoce la causa. Se sabe desde hace mucho tiempo que está provocada por una intolerancia, no una alergia, sino una intolerancia permanente a un componente alimenticio que es el gluten, que son unas proteínas pequeñas que tienen los cereales. No todos los cereales, fundamentalmente el que más tiene es el trigo, pero también tiene gluten en pequeña cantidad la avena, en cantidad más moderada el centeno y también la cebada. Por eso también lo encontrarán ustedes por ahí llamando la dieta TAC
de las iniciales de trigo, avena, cebada y centeno. Hay que recordar que la espelta y la escanda son dos variedades de trigo que, por tanto, también tienen gluten. O sea que la inmensa mayoría de cereales, con la excepción del maíz y el arroz, todos los demás tienen gluten. Por tanto, una dieta sin gluten, como se pueden imaginar, consiste en la supresión de la mayor parte de harinas de cereales, con la excepción, vuelvo a repetir, del trigo y del arroz. ¿Cómo es de frecuente la enfermedad celíaca? Pues se sabe muy bien por estudios epidemiológicos que se han hecho en todo el mundo, que es relativamente frecuente y que la prevalencia media es del 1 a 2% de la población mundial. No tiene predilección por razas ni por países, en todos los países más o menos está distribuida de una forma homogénea y, como en otras enfermedades autoinmunes, hay un ligero predominio de mujeres, 2 a 1 en relación a los varones. Está muy infradiagnosticada. Esto ya comentaremos por qué, pero llama la atención que solamente se han diagnosticado aproximadamente una cuarta parte de los celíacos. Las razones son varias: desconocimiento por parte de los médicos, malos métodos diagnósticos, poca sospecha clínica, pereza, desidia, desinterés, todo lo que ustedes quieran. Es injusto y absurdo que en España solamente haya diagnosticados pues algo así como 500.000 celíacos cuando tenía que haber 2,5 millones o 3. O sea que estamos muy mal en diagnóstico de celíaco. Y además, por ello, hay un importante retraso diagnóstico. Si todas las enfermedades tienen un cierto retraso, en la celíaca estamos entre 10 y 20 años desde el comienzo de los síntomas hasta que llega el diagnóstico. Esto trae consecuencias negativas, como es lógico, porque cuanto más se tarde en diagnosticar, peor responde al tratamiento. O sea que hay mucho trabajo que hacer todavía en este mundo de la celíaca. Por eso se ha comparado gráficamente, como muchas cosas, con un iceberg en que solamente vemos la parte que sobresale del agua, que es la cuarta parte, y las 4/5 partes son las que no se ven, que son formas atípicas, que aparecen en adultos, que tienen otra sintomatología, y solamente las clásicas, algunas, que predominan fundamentalmente en niños. Pero, sin embargo, es una enfermedad que es muy expresiva, tiene muchos síntomas, y es curioso cómo no se piensa en ella ante la presencia asociada de lo que llamamos tríada sintomática. La tríada sintomática se resume diciendo que tienen muchas infecciones respiratorias de vías altas y bajas, especialmente en la infancia, en forma de rinitis, faringitis, anginas, sinusitis, otitis, bronquitis, asma, pero de una forma seguida. Un niño puede tener 6 infecciones respiratorias en 6 meses, una al mes. Cuando no es narices, garganta, cuando no son oídos. Pues todo eso tiene relación con inmunodeficiencia, con falta de defensas y favorecimiento de infecciones altas. Las molestias digestivas son muchas y muy variadas. Es que son muy llamativas y llama la atención que no se diagnostiquen. ¿En qué consisten? Pues digestiones lentas, pesadas, reflujo, hinchazón abdominal fluctuante, dolor abdominal de cualquier localización, suele ser de tipo cólico, y hay que recordar que, a pesar de que la celíaca siempre se ha asociado con la diarrea, también se asocia mucho con estreñimiento. El 50% de celíacos tienen diarrea, el otro 50% de estreñimiento, y otros tienen alternancia de diarrea a estreñimiento. Y una tercera característica de la enfermedad celíaca es que afecta mucho a la piel. Pero la afecta además de muchas maneras. Da muchas enfermedades de la piel, por ejemplo, la dermatitis herpetiforme, eczemas, psoriasis, líquen, atopias, etc. Yo creo que la clínica es bastante llamativa. Infecciones respiratorias, molestias digestivas y alteraciones cutáneas, pues yo creo que lo ve cualquiera. No es una cosa clínicamente difícil, es una clínica evidente, pero hay que pensar en ello, claro. La enfermedad dermatológica más típica de la celíaca se llama dermatitis herpetiforme, que se caracteriza, como se ve en esta diapositiva, por aparición de vesículas y posteriormente costras que suelen aparecer en zonas de roce y de forma simétrica, en un codo y en otro codo, en una rodilla y otra rodilla, en las nalgas, en cualquier otra parte del cuerpo. Son tan características que se llama la tarjeta de celíaca
la tarjeta de visita del celíaco porque son muy frecuentes. Y su presencia indica celíaca 100%, porque no hay otra causa que pueda producir dermatitis herpetiforme. O sea que si estamos ante una enfermedad de la piel característica de dermatitis herpetiforme, estamos delante de un celíaco o una celíaca. ¿Qué pasa con los llamados marcadores serológicos de la celíaca? Pues pasa que tenemos varios marcadores, pero que son todos muy malos. La antigliadina, que era uno que se usaba antes, ahora ya se ha abandonado porque tiene muy baja sensibilidad. La antitransglutaminasa, que es el que más se utiliza, tiene una sensibilidad del 10 al 20%. Es decir, el 80% no lo diagnostica. Antinemisio es otro anticuerpo que mide lo mismo que la transglutaminasa, por lo cual no vale la pena usarlo. Y los llamados antipéptidos diamidados de la gliadina tienen también muy baja sensibilidad. Entonces, existe la creencia generalizada entre los médicos, sobre todo médicos de cabecera, que los anticuerpos son específicos 100% de celíaca y sensibles el 100%. Y si uno va con una clínica al médico y le hace unos anticuerpos y dan negativos, le dicen, mira, majete, ponte como te pongas que tú no eres celíaco. Y acaba el proceso de diagnóstico porque se empeñan absurdamente en decir que los anticuerpos tienen que ser siempre positivos, cuando la realidad clínica es muy tozuda y nos demuestra todos los días. Yo personalmente diagnostico a la mayor parte de mis celíacos con anticuerpos negativos. Y creo que es lo que habría que hacer, pero los demás colegas no lo hacen. La prueba más fehaciente, más importante para el diagnóstico de la celíaca sigue siendo la biopsia duodenal, que se consigue haciendo una gastroscopia y tomando biopsias del duodeno. Antes, también hace muchos años, se consideraba que el hallazgo típico de la biopsia en el celíaco era atrofia de vellosidades, es decir, que desaparecía las vellosidades. Pero desde el año 92, que este médico Marx hizo una clasificación, dijo que había 3 grados de clasificación. El grado 1, que es el de arriba, en el cual las vellosidades están conservadas, pero solamente hay linfocitos intraepiteliales. El grado 2, que hay una hiperplasia de criptas. Y solamente en el grado 3 hay atrofia, pero incluso de varios grados. La 3A se llama leve, la 3B moderada y la 3C total. O sea que, como pueden ver, hay que diagnosticar celíacos con biopsia, pero sin atrofia de vellosidades, que es lo más común, lo más normal, y sobre todo en el adulto, es lo que se ve habitualmente. ¿A qué se debe que los anticuerpos sean negativos? Pues se ha visto que existe una explicación clara, y es que existe una correlación lineal entre la positividad de los anticuerpos y la atrofia vellositaria. Los pacientes de la derecha de arriba, que tienen un título alto de antitransglutaminasa, son los que tienen atrofia vellositaria. Pero los pacientes que van bajando en la recta hacia abajo no tienen atrofia vellositaria, son grado 1 de Marx y, por tanto, todos ellos tienen la transglutaminasa negativa. O sea que la realidad clínica implica aceptar pacientes con serología negativa porque no tienen atrofia vellositaria. Eso es lo habitual. Como se trata de una enfermedad autoinmune y sistémica, la enfermedad celíaca no se limita al digestivo, como hemos visto, sino que produce muchas manifestaciones a distancia. Dentro de ellas, ya hemos hablado de las mucocutáneas, pero hay que hablar también de hematológicas, tienen problemas de anemia, reumáticas, hepáticas, neurológicas, cardíacas, ginecológicas, psicológicas, alteraciones del sueño, alteraciones del carácter y de la conducta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una enfermedad terriblemente extensa que puede afectar desde la cabeza hasta los pies a cualquier parte del cuerpo, por fuera o por dentro. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, ¿cómo se diagnostica la celíaca? Pues lo más importante es que el médico conozca cuál es la enfermedad, cuáles son sus manifestaciones, cómo se puede ver, aceptar pacientes con serología negativa, cómo se puede y se debe aceptar pacientes sin atrofia de vellosidades y ante eso, ante la menor duda, plantear el diagnóstico. No retrasarlo, ni impedirlo, ni negarlo, porque no tiene ningún sentido.
Hace unos 15 años, además de la celíaca, se ha descubierto otra entidad parecida a la celíaca que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Esta es una variante menor de la celíaca que se parece clínicamente en todo, tienen intolerancia al gluten, tienen síntomas digestivos y extraintestinales similares, tienen serología negativa, igual que muchos celíacos, tienen una biopsia duodenal normal o con cambios mínimos, pero su frecuencia es de al menos 6 veces mayor que la celíaca, o sea que es de 10 al 20% en población general. Y lo más interesante es que estos pacientes que no reúnen criterios de celíaca responden a la dieta sin gluten de la misma manera que los pacientes celíacos. Eso implica que si sumamos los pacientes celíacos con los de sensibilidad al gluten, tenemos un 20% de la población con intolerancia al gluten, lo cual es una cosa muy importante, es 1 de cada 5 aproximadamente. Ya hemos hablado de las manifestaciones extraintestinales, pero las más frecuentes en la analítica son la anemia por déficit de hierro con ferritina baja, ácido fólico y vitamina B12 bajos. En los niños puede haber retraso de crecimiento y desarrollo o bajo peso. Hay múltiples defectos dentarios en la mayor parte de los pacientes celíacos. Hay mucha osteopenia y osteoporosis por déficit de calcio y de vitamina D. Ya hemos hablado de las alteraciones cutáneas, de alteraciones hemorrágicas. En las mujeres hay mucha infertilidad y abortos de repetición por trastornos hormonales o del ciclo menstrual. Las cefaleas y migrañas son muy características dependientes del gluten y el mejor tratamiento de una migraña es sin duda la dieta sin gluten. Y trastornos de ansiedad, de depresión, de astenia, de un cansancio excesivo, trastornos del sueño, cambios de carácter. Es decir, que los síntomas de la celíaca pueden entrar en todos los capítulos de la medicina que ustedes quieran y, por supuesto, en muchas áreas poco conocidas. ¿Qué entendemos por neurogluten? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues se llama neurogluten a un conjunto de enfermedades del sistema nervioso central y periférico que están relacionadas en su origen y en su desarrollo por la presencia del gluten. ¿Y por qué es eso? Pues porque el gluten es muy malo y donde llega, inflama. Incluye muchas enfermedades y la base fisiopatológica estriba en que el gluten en pacientes predispuestos atraviesa la barrera intestinal por aumento de la permeabilidad intestinal, va por la sangre, recorre todo el organismo y sube al cerebro y se mete dentro del cerebro porque también atraviesa la barrera hematoencefálica. Y en los pacientes que ocurre esto, la llegada del cerebro de péptidos de gluten produce inflamaciones únicas o múltiples en zonas las que sean y según sea la zona que afecte, así se produce una enfermedad neurológica u otra. O sea que es un daño directo por el gluten, a través de su llegada pasando la barrera hematoencefálica. Entonces, dentro del grupo de estas enfermedades se incluyen muchas. La ataxia cerebelosa, que es típica de la celíaca, muchas polineuritis con debilidad de atrofia musculares en brazos y piernas, la esclerosis múltiple, muchas epilepsias, el síndrome de Tourette y los TOCs, que vamos a hablar a continuación, las cefaleas y migrañas, el síndrome de piernas inquietas, la fibromialgia, muchos trastornos del espectro autista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el gluten tiene una importancia enorme en relación con muchos procesos neurológicos. Ustedes conocerán este libro que se llama Cerebro de Pan, que se publicó en el año 2013. El autor es el doctor David Perlmutter, que es un neurocirujano norteamericano. Al poco tiempo de salir al mercado se convirtió en el número 1 de ventas a nivel mundial. En las ventas del New York Times se ocupó el número 1. Y este doctor señala que la presencia de gluten o de azúcar en el cerebro, el azúcar también, son los peores tóxicos para el sistema nervioso central y que produce multitud de enfermedades que hasta ahora no se conocía su relación con algún otro agente externo, y el agente externo más importante es el gluten. Vamos a hablar ahora del síndrome de Tourette.
El síndrome de Tourette se llama en razón de que este médico francés, el doctor Gilles de la Tourette, lo describió en el año 1885, hace nada menos que 132 años. Desde entonces para acá no ha habido ningún avance ni en la etiopatogenia ni en ningún otro tema de por qué se produce el síndrome de Tourette, a qué se debe. Es curioso. Se caracteriza por la presencia de tics, que pueden ser motores, o fónicos, o mixtos, y pueden ser simples o complejos, que naturalmente su palabra lo indica, simples son sencillos y complejos cuando ya son múltiples. Tiene TOCs, trastornos obsesivos compulsivos, que también pueden ser simples, complejos, ocasionales o frecuentes, y se asocia con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que también pueden ser leves, moderados o intensos. Característicamente, la asociación suele ser de los tres, pero puede faltar alguno de los tres. O sea, que no es obligado que tenga tics, TOCs y TDAH, pero lo más fácil para identificarlo del Tourette es ver que tiene tics, que se ven a simple vista. Se pone un criterio diagnóstico mínimo que tiene que ser duración de tics durante más de un año, porque trastornos de tics pasajeros podrían ser otras cosas. Pero simplemente con tener tics durante más de un año, ese paciente presenta un síndrome de Tourette. Completo o incompleto si tiene las tres cosas o si tiene alguna de ellas. Y lo más característico de todo, como saben, es que hay ausencia de lesiones neurológicas. Las pruebas de imagen son negativas. Los TACs y las resonancias cerebrales no se ve nada. En trastornos de otro tipo, en analítica, no se ve nada. Es un trastorno un poco misterioso, pero es misterioso porque está relacionado con el gluten, como veremos después. En los tics motores pueden ser de cualquier tipo, pueden aparecer como parpadeos de los ojos, muecas faciales, de la nariz, desviaciones de la boca, desviaciones de los ojos, del cuello, del tronco, de extremidades, a veces dan torsiones del cuerpo, se tiran por el suelo, a veces son como crisis epilépticas, son trastornos muy, muy llamativos en niños pequeños que aparecen muy pronto en la vida. La presencia de tics motores, como he dicho, es muy característica del síndrome de Tourette. Pero también tienen tics fónicos, que son emisiones de ruidos o de palabras raras, y muchos de ellos son carraspeos. Están todo el día haciendo así. Otros son palilalias, que son sílabas o palabras repetidas, la palabra que sea. Ecolalias, que consiste en que repiten frases o sílabas que pronuncian otros, por eso se llama como eco, y a veces tienen coprolalia, que ya es un lenguaje sucio y obsceno, que llama muchísimo la atención que un niño pequeño empiece a decir palabrotas o cosas verdaderamente fuertes. Pues bien, todo eso son tics fónicos que frecuentemente van asociados con los motores, claro. A veces, excepcionalmente, hay fónicos sin motores, pero lo normal es que haya de los dos. Y que la categoría de unos y de otros sea parecida. Si son simples los dos, o son complejos los dos, o depende de la frecuencia y de la intensidad. Los trastornos de déficit de atención, como lo conoce muy bien, es un síndrome conductual que se caracteriza por trastornos de la conducta, distracciones, periodos de atención muy breve, mucha motilidad, mucho movimiento, mucha inestabilidad y conductas impulsivas. Pues también el TDAH se incluye dentro del síndrome de Tourette. Entonces, ¿cuáles son las características? Pues el síndrome de Tourette se llama una enfermedad neurológica de causa desconocida y de carácter crónico. Aparece generalmente en la infancia, en niños entre 4 y 8 años, y puede aparecer a otras edades de la vida, pero tiene predominio por la infancia. Su prevalencia es bastante frecuente porque es casi el 1% de la población, lo cual hace que sea muy frecuente encontrarlo. Curiosamente, al revés que la celíaca, que predominan en las niñas, en el Tourette predominan un poco los niños. No se sabe muy bien por qué. Su duración es indefinida. Aparece también en adultos y, en contra de lo que se dice en algunas citas bibliográficas, no desaparece espontáneamente. Porque había gente que decía, hombre, cuando crezca, cuando sea mayor, se le quitará. No se le quita con nada, porque es un trastorno permanente y crónico. Y la asociación de las tres cosas, de los tics, con los TOCs y con el TDAH, es casi del 90%.
O sea que es muy frecuente que tenga los 3 brazos en un momento determinado más llamativos unos que otros, pero los tienen siempre. Hombre, este es un niño así simpático que está pintando, que tiene un poco de trastorno de atención y de hiperactividad. Y ya lo he dicho, que tienen periodos de atención, inestabilidad, todo esto ya está dicho. Y entonces, nosotros hace unos años, hace aproximadamente 5 años, nos planteamos la hipótesis de si los pacientes con síndrome de Tourette son celíacos. ¿Por qué? Porque habíamos tenido casos familiares que habíamos visto y habíamos estudiado. Entonces, cuando en una familia se dan antecedentes familiares de intolerancia al gluten, cuando los niños o niñas tienen muchas alergias y muchas infecciones en la infancia, lo que he dicho, catarros de vías respiratorias altas, cuando tienen intolerancias alimenticias que pueden aparecer incluso en el primer año de vida, vómitos, intolerancia a la leche materna, intolerancia al biberón, intolerancia a las papillas, intolerancia a muchos alimentos. Cuando tienen malas digestiones, que es por algo, tienen malas digestiones, pero porque tienen algo que la comida les sienta mal. Y, naturalmente, en ellos hay una elevada proporción de pacientes que, sin saberlo, tienen sensibilidad al gluten no celíaco. No son celíacos típicos del libro, pero entran dentro del capítulo de la sensibilidad al gluten. ¿Por qué no probar una dieta sin gluten en estos pacientes? No tenemos nada que perder. Tenemos probablemente algo o mucho que ganar. Y eso es lo que hicimos nosotros. Porque hay niños como este que tienen la piel hecha una pena, sobre todo, este es un bebé de 1 año, y fíjense cómo tiene los brazos, en los codos, eso se llama dermatitis atópica, que es muy frecuente asociada con la celíaca, con trastornos de alimentación. Otros niños, por el contrario, se les llena toda la tripita de granos que son muy parecidos a la dermatitis herpetiforme. O sea que tenemos claves que simplemente con la inspección se pueden hacer sospechar este diagnóstico. Entonces nosotros, como digo, llevamos un estudio en marcha desde hace 4 años. Hemos incluido a aproximadamente unos 70 pacientes con síndrome de Tourette, tanto niños como adultos, y proceden de todas partes de España porque nos han llamado, han querido venir, han querido entrar en el estudio. Hacemos una evaluación basal al comienzo y anual y la hacemos mediante 6 cuestionarios de calidad de vida específicos del Tourette, específicos del TOC, del TDAH y de la sensibilidad al gluten. Y hemos visto nuestros resultados provisionales, que no están publicados todavía, que la mayoría de los pacientes tratados mejoran al año en un 70 o 80% de los casos. Mejorar significa que prácticamente no tienen sintomatología o es mínima. Cuando se prolonga la duración del tratamiento a 2 años, es el 80 o 90%. Y tanto en los tics como en los TOCs, como en el TDAH, mejora todo. O sea que nos hace pensar que todo está relacionado y que todo está en relación con el gluten. Y la verdad es que el estudio está siguiendo adelante y es un anuncio de lo más prometedor y esperanzador que pueden encontrar. ¿Qué es la dieta sin gluten? Pues ya saben que consiste en quitar de la comida todos los alimentos que contengan gluten. Nosotros la llamamos familiarmente la dieta de las 3 Ps, que son panaderías, pastelerías y pizzerías. Hay que quitar el pan, los pasteles y los dulces y la pasta. También en bebidas hay que excluir la cerveza y el whisky. Los 2 únicos cereales, como dije al principio, que no contienen gluten son maíz y arroz, y es con los que se fabrican todos los productos celíacos, que naturalmente se compran en supermercados especiales y que el mejor es Mercadona, porque es el que más tiene y el mejor precio. Hay otras harinas que no tienen gluten, pero son de menos uso, como son la quinoa, el mijo y el trigo sarraceno. Es muy importante evitar contaminaciones cruzadas. Mientras se come en una mesa un celíaco con otros no celíacos, tiene que haber una frontera como inviolable para que no pasen las migas ni el polvo de harina a la zona de los celíacos. Al principio suele haber una intolerancia a la lactosa, pero afortunadamente esta intolerancia es pasajera y se quita a los 2 o 3 meses de comer con dieta sin gluten. O sea que se puede tomar leche sin lactosa durante 2 o 3 meses y después ya se puede volver a la dieta normal.
Porque no hay intolerancia a la lactosa si no hay intolerancia al gluten. Van íntimamente asociadas. No va una por aquí y otra por allá. Van unidas. Una vez estabilizado el cuadro, con una vigilancia anual suele ser suficiente. No es necesario repetir más endoscopias y se desaconseja hacer pruebas de reintroducción del gluten para ver si es diagnóstico, para ver si le sienta bien, porque son muy malas y hacen mucho daño, son muy peligrosas. O sea que están claramente contraindicadas las pruebas de reintroducción. Y entonces, la teoría que nosotros tenemos para explicar el neurogluten en el síndrome de Tourette pues es bien sencilla. Arriba, en los círculos morados, el gluten, hemos dicho, que pasa al cerebro a través de la barrera hematoencefálica y en el cerebro produce de todo. Pero dentro de lo que nos ocupa hoy en día, tics, TOX y TDAH, que es el Tourette. Si nosotros ponemos a un paciente a dieta sin gluten, naturalmente ya no pasa gluten al cerebro porque no lo consume y lo tiene que eliminar. Y el cerebro se recupera de sus lesiones y tenemos prácticamente una curación. Se pueden hacer todas las ayudas que sea de tipo psicológico, etcétera, que todo eso viene muy bien, pero no necesitan prácticamente medicación. ¿Cómo hay que hacer la dieta sin gluten? Pues hay que hacerla muy bien, hay que hacerla muy estricta y en principio yo lo recomendaría a todo paciente que tenga tics, TOX o algo parecido. No hace falta que esperar a otra cosa. Yo creo que cuanto antes se pongan a dieta sin gluten, mucho mejor. Naturalmente, si funciona, debe ser mantenida de forma estricta, permanente y de por vida. Es un tratamiento inocuo, seguro y sin efectos secundarios. Únicamente privación de golosinas y de cosas de estas, pero otros problemas no tiene. Y permite retirar de forma gradual y paulatina toda la medicación que están tomando, no de repente, sino paulatinamente, y prácticamente al cabo de un año, cuando se ha obtenido la respuesta clínica evidente, estar prácticamente sin medicación. Es, por supuesto, conveniente vigilar a estos pacientes porque a veces cambian en su evolución y detectar si tienen otras intolerancias alimenticias, como ya comenté, lactosa, azúcar, incluso hay algunos que tienen intolerancia al maíz, que lo pone más difícil porque es la base de la alimentación de los celíacos, pero temporalmente a lo mejor hay que quitarlo. Hay que corregir deficiencias vitamínicas asociadas que existen muy frecuentemente en estos pacientes y es conveniente suministrar suplementos de vitamina C, B12, ácido fólico y, muy importante, vitamina D, porque la vitamina D tiene mucha importancia en cuanto a la autoinmunidad y la inflamación. Y si está alta, está protegido, y si está baja, está en situación más difícil. Por supuesto, en algunos casos es necesario suplir oligoelementos de tipo calcio, hierro, magnesio durante una temporada. Y nada más. Muchas gracias por su atención.